el 6 en adelante. Dice así la Escritura, amados hermanos. En cambio nosotros hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Aquí estamos, Dios, delante de tu buena palabra. Las cosas que desde la eternidad has preparado para nuestra gloria, las queremos alcanzar. No queremos quedar postrados en el desierto como aquellos que salieron de Egipto y no pudieron alcanzar la gloria prometida. Aquí estamos delante de ti, Dios, como Israel al pie del Sinaí, como el pueblo en el monte Carmelo con Elías, como el pueblo que regresó del exilio ante la palabra que Esdras les daba. Aquí estamos, Dios, para que tu buen espíritu tenga a bien esta noche discernirnos esta escritura y empujar nuestros corazones a una actitud humilde de receptividad, de recibir, de acoger esta palabra, de hacerla nuestra y poder vislumbrar las actitudes y las decisiones que traerán tu gloria a nuestra vida. Padre, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con ganas, hermanos, los menos timiditos, mano. Amén, amén. ¿Qué es eso de amén? Amén. Con ganas, hermanitos. Es verdad que ha llovido, pero no, que tal vez algunos se hayan mojado, pero no estén ahí tulliditos, hermanos. Esta noche quisiera puntualizar algunas verdades que el apóstol Pablo coloca y plantea en la escritura. No sé si aquellos tienen demasiado volumen y me le quitan un poco a estos, me le roban. Vean por favor los que están monitoreando si se les puede bajar a aquellos para que resalten los monitores. Si no, pues sigamos adelante. Muy bien, estamos, creo yo. Hay unas verdades que quiero sintetizar esta noche en esta palabra y de aquí trasladarnos al libro de Daniel, donde vamos a estar también leyendo esta noche la escritura, a fin de poder complementar Corintios y Daniel y descubrir cuáles son las decisiones, las actitudes que nos conducen a la comprensión de la sabiduría divina, y que al comprender la sabiduría divina vamos a poder accesar a las cosas que Dios ha preparado para nuestra gloria. Primero quisiera en el versículo 6 sintetizar, diríamos, una verdad. El versículo 6 habla de dos tipos de sabiduría. El versículo 6 plantea de entrada dos maneras, diríamos, de llevar la vida sobre la tierra. La sabiduría de Dios, de la que Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría, es una sabiduría especial a la que él ha tenido acceso. Y por otro lado dice, pero no les hablo con la sabiduría de este mundo, está hablando de otra sabiduría. ¿Me van siguiendo, hermanitos?
Estamos ante dos sabidurías, es decir, ante dos maneras de vivir la vida. La sabiduría que baja de Dios, es decir, aquella en la cual hemos llegado a comprender cómo nuestra vida puede experimentar plenitud, cómo podemos participar de las bendiciones de Dios a partir del discernimiento espiritual, del modo de cómo Dios quiere que yo lleve mi vida. Esa es la sabiduría divina. ¿Cómo Dios quiere que yo camine? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios anhela de mi persona? ¿Por dónde Él quiere que yo oriente mi existencia? Y claro, la otra sabiduría es la del mundo. La lógica humana. La lógica de los cheros, de los amigos, de los placeres, de las sensaciones, de las emociones, de los deseos. La lógica del mundo también nos propone una cierta manera de llevar la vida. También el mundo y sus deseos, como dice el apóstol Juan, nos propone una manera de cómo dirigirnos. La lógica de Dios habla de cómo Dios nos propone que construyamos nuestra vida. Y la lógica del mundo o la sabiduría del mundo es la propuesta que el mundo nos hace de cómo llevar nuestra vida. Es, en otras palabras, en la enseñanza de Jesús, la puerta angosta y la puerta ancha. Pero hay una característica que se dice en el versículo 6 acerca de una de las dos sabidurías. ¿En qué terminará la sabiduría del mundo, hermanos? ¿En qué va a terminar? En nada. Esa sabiduría nos conduce a perecer. Esa sabiduría nos lleva a la destrucción. Esa lógica de cómo el mundo nos dice que llevemos nuestra vida termina en nada. En apariencia, esa sabiduría nos propone salidas victoriosas, pero al final no terminan en nada. En apariencia parece que vamos para arriba, pero al final terminamos en el fondo del pozo. En apariencia parece que nos corona, pero no, hermanito, nos hunde. Vivir la vida en la lógica de este mundo, dándole la espalda a la sabiduría divina, empecinándonos nosotros a vivir nuestra vida como queremos, como se nos antoja, como nos place, hermanos, vamos a terminar en nada, dice la Escritura. Si nuestra vida se empecina en ser vivida a partir de la lógica del mundo, si nos empecinamos a hacer lo que quiero, lo que me gusta, lo que me agrada, si me empecino a tomar los asuntos espirituales sin la seriedad que estos ameritan, si las cosas concernientes a Dios, su palabra, la oración, el servicio, la adoración, no les pongo la debida atención y prefiero recrearme en asuntos sin importancia, aunque nos den un placer temporal, hermanos, vamos a terminar en nada. No es cierto lo que muchas veces el mundo te dirá, hermano. No es cierto, joven, no es verdad. No es verdad lo que los amigos te proponen a veces, no es cierto. No es realidad. La lógica del mundo, cuando vivimos nuestra existencia, claro, todos estamos en esta situación, amados hermanos, en aprietos, estamos. No crean que no pasamos adversidades, hermanos. No crean que no pasamos aprietos. No crean que no estamos, como dice el apóstol Pablo, rodeados de angustias. No crean, amados hermanos, que no hay golpes del enemigo que quieren derribar o quieren conflictuar o quieren confundir nuestros compromisos. No crean, amados hermanos.
Pero cuando atravesamos, decía la palabra del día de ayer, cuando atravesamos esa hora de alboroto, esa hora de confusión, esa hora de miedo, cuando atravesamos ese momento donde parece que los enemigos se acercan con ímpetu y parece que Dios no nos trae la respuesta, ahí aparece la lógica del mundo muchas veces para decirnos: no, hombre, ¿y para qué vas a seguir yendo ahí? No, hombre, ¿y qué te ha traído esa iglesia? No, hombre, ¿y tu Dios? ¿Y tu Cristo? ¿Y para qué vas a servir ahí? Mejor vámonos al Majagual, viejo. Mejor vámonos a la disco, bicha. Vamos al Basil mejor. Mirá, tan complicado, tan enredado. ¿Y qué has resuelto con tu iglesia? Esa es la lógica del mundo. O te dice: mira, viejo, echémonos un tirito y vas a resolver tu problema. No hay para pagar el recibo de la luz. No hay para darle el alimento a los niños. Y el enemigo: hey, tengo un trabajito, viejo, vamos. El mundo tiene sus maneras de cómo nos propone que se pueda resolver nuestras crisis. El mundo nos propone caminos de cómo podemos saltear los obstáculos. El mundo nos propone su lógica, su sabiduría. El mundo nos propone sus maneras de cómo podemos vencer esta realidad que nos acosa. Pero la primera verdad que el apóstol Pablo nos dice, amados hermanos, es que la lógica del mundo, la sabiduría del mundo, la manera del mundo de hacer las cosas nos van a llevar a la nada. No vamos a resolver nada. No vamos a alcanzar nada. Y al final, aún lo que tenemos terminaremos perdiendo. La lógica del mundo es mortal. La lógica del mundo es letal. En apariencia parece ser la solución, pero termina siendo crisis mayor, hermanitos. ¿Me van siguiendo, hermanos? No hay, entonces, dice la palabra, en primer lugar, no hay beneficio perdurable. No hay beneficio real. No hay beneficio permanente en la sabiduría del mundo. La manera de cómo usted piensa, como usted cree que se van a resolver las cosas, si no pertenece a la lógica de Dios, va a terminar en nada. Versículo 7. Hay dos verdades en el versículo 7 que quiero puntualizar. ¿Cuál es la primera verdad que dijimos, hermanitos? La primera que hemos hablado, ¿cuál es? Si seguimos la sabiduría de los hombres, la sabiduría del mundo, ¿en qué vamos a terminar? Terminaremos en nada. Aparentemente o al principio parecerá que resuelve todo, pero no será nada al final. El versículo que viene nos dice dos cosas de la otra sabiduría, porque dijimos que habían dos sabidurías, ¿verdad? Estaba la del mundo y estaba la de Dios. En este versículo ahora se toma la sabiduría de Dios. Ahora bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría, ¿cuál es la primera característica de esta sabiduría? Es una sabiduría escondida, oculta. Una sabiduría oculta, es decir, no nacemos con ese tipo de sabiduría. No es natural. No la traemos cuando nos fuimos paridos. No se adquiere tampoco por la experiencia de la vida. No se adquiere por los amigos, ni por el colegio, ni por la universidad. Es una sabiduría escondida en Dios. ¿Me están oyendo, hermanos? Esa sabiduría
si bien está a nuestro alcance, pero la segunda verdad que dice la Biblia esta noche es que aun cuando esté a nuestro alcance, esa sabiduría se encuentra solamente en Dios. Está escondida en Dios. Y si está escondida, ¿qué tenemos que hacer, hermanitos? Si algo está escondido, se busca. Y esa búsqueda es, diríamos, el itinerario espiritual, la actitud espiritual que debemos desarrollar. Si la sabiduría está escondida, hay que buscarla. Y buscarla significa emprender un camino espiritual que me dé acceso a la sabiduría oculta de Dios. Y de aquí ya iremos a Daniel, porque Daniel nos presenta cuál debe ser la actitud de un buscador de la sabiduría divina. ¿Quién es aquel que logra encontrar la sabiduría divina? ¿Qué debe tener un buscador de la sabiduría divina? Ya iremos a Daniel. Las actitudes de Daniel son las que deben reflejar la vida de un creyente hoy que quiere accesar a la sabiduría oculta de Dios. No se hereda, no se aprende en la educación. Hay que desarrollar la actitud de un buscador de sabiduría divina. Si esas actitudes no nos acompañan, nunca encontraremos la sabiduría de Dios. Y lo peor es la tercera verdad que viene. Si no descubrimos la sabiduría de Dios, hay una tercera verdad en este versículo, versículo 7. Y es que esa sabiduría, dice la Biblia, esa sabiduría Dios la ha destinado ¿para qué, hermanitos? Vamos, léalo y dígalo. En esa sabiduría va nuestra gloria. Mire la importancia de esto. En esa sabiduría que Dios ha ocultado en su persona, allí va nuestra gloria. Dios ha destinado esa sabiduría para nuestra gloria. En otras palabras, nuestra bendición, nuestra gloria, nuestra grandeza, nuestra plenitud está en esa sabiduría divina. Por tanto, amados hermanos, urge de buscadores de la sabiduría escondida, porque en la medida que hayan buscadores que logran dar, que logran precisar, que logran encontrar la sabiduría divina, en esa medida su vida se irá bañando de la gloria de Dios. En la medida que usted logra encontrar la sabiduría de Dios, en esa medida la gloria de Dios irá llenando su vida. ¿Y qué significa que la gloria de Dios llene nuestra vida? Significa que Dios comienza a bañarnos, comienza a rodearnos, comienza a adornarnos con toda clase de bendición que Él ha preparado para los que le aman. Por eso dice el versículo 9: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido del corazón humano, es decir, el corazón no la comprende. Eso es lo que Dios ha preparado para los que aman la sabiduría divina, para los que buscan la manera de cómo Dios quiere que llevemos nuestra vida. Aquellos que mejor deciden renunciar a la lógica del mundo y deciden tomar la lógica de Dios, prefieren aguardar, prefieren esperar, prefieren buscar, prefieren amar, prefieren servir, prefieren adorar a Dios. Y aunque como ayer usted sienta que la amenaza viene, que los filisteos le atacan y parece que Dios no responde,
Pero para aquel que aún en medio de ese aprieto difícil dice: yo no tomaré la sabiduría del mundo, yo esperaré en mi Señor. Aquel que como Saúl mira cómo se desbanda su ejército, siente que Dios no llega a tiempo y siente que los filisteos le acosan y siente la tentación de querer resolver las cosas a su manera, de emprender la opción que el mundo le propone. El mundo le propone regresar. ¿Y para qué vamos a seguir sirviendo? Mira cómo estamos, ve. Mira lo que nos ha venido. Mira lo que le pasó a mi hijo, de que se enfermó. Mira, de la nada pasó este problema. Y buscándolo andábamos y mira lo que ocurre. Y sentimos ese contexto de adversidad. Sentimos esa realidad que golpea, que oprime, que abate, que angustia. Pero para aquellos que en medio de esa tan difícil situación optan por la sabiduría de Dios, y optar por la sabiduría de Dios significa decirle: Señor, aunque estoy en este aprieto tan difícil, y aunque siento que mis fuerzas me abandonan, y aunque siento que ya no puedo más, yo te seguiré, yo te serviré, yo te adoraré, yo te amaré. Eso es seguir la sabiduría divina, hermanos. Aleluya. Y esa sabiduría no nos dejará perder jamás. Esa sabiduría siempre llegará a tiempo, aunque sea en el último segundo. Esa sabiduría siempre aparecerá para rescatarle de su enemigo. Esa sabiduría siempre estará allí para intervenir de manera favorable, porque esa sabiduría Dios la ha preparado para su gloria. ¿Está viendo, hermanito? Dios no lo ha preparado a usted para destrucción. Dios no lo ha preparado para desgracia. Dios no lo ha llamado para quebrantamiento. Dios te ha llamado para exaltación, hermano. Dios te ha llamado para levantamiento. Dios te ha llamado para levantar tu cabeza. Dios no te ha llamado para que el mundo te pisotee. Te ha llamado para reinar. Por eso dice: nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero hay que caminar en la sabiduría divina. Dios te ha llamado para coronarte de su gloria, y ha preparado una sabiduría para cubrirte de esa gloria. Aleluya. No nos ha llamado a ser religiosos. No nos ha llamado a ser bautistas, pentecostales, centroamericanos, nazarenos, asambleístas. Nos ha llamado para coronarnos de su gloria. Aleluya. Nos ha llamado para vivir vidas abundantes. Pero claro, hay que anhelar esa sabiduría de Dios. Hay que buscar, hay que amar. Y ya veremos cómo es que se hace para anhelar la sabiduría divina. Y finalmente, amados hermanos, la cuarta verdad que quiero desarrollar aquí en 1 Corintios es que si no contamos con la sabiduría divina, según el versículo 8, ¿qué les pasó a los gobernantes que no tenían la sabiduría divina? No conocieron la sabiduría divina. Y cuando no conozco la sabiduría divina, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hicieron ellos? Ellos mataron al Señor de la gloria. Cuando Dios aparece para darnos su bendición, la alternativa que Dios nos propone para salir adelante, la vía y la oportunidad que Dios nos da para alcanzar su gloria, sin la sabiduría divina, terminamos matando la alternativa divina a nuestra vida.
¿Me están oyendo, hermanos? Quiero decir? Sin la sabiduría de Dios, lo que hacemos es matar las oportunidades que Dios nos da. Echamos a la basura las alternativas, la oportunidad que Dios me da, la boto. Dios envió al mundo su oportunidad de salvación. Les envió al Rey de la Gloria. Les envió al Señor de la Gloria. En la persona de Cristo Jesús, Dios estaba ofreciendo restauración, vida, sanidad, esperanza. Ahí Dios estaba ofreciendo su gloria. Pero la carencia de la sabiduría de Dios hace que matemos las iniciativas en las que Dios quiere bendecirnos. Cuando en mi vida toma decisiones, elige caminos, cuando emprendemos senderos y opciones sin la sabiduría de Dios, a veces, amados hermanos, en la persona que Dios me quiere bendecir, yo la desprecio. En la tarea que Dios me quiere encomendar y ahí está mi bendición, yo no lo hago. Dios me propone ir a un lugar, quizá en el momento no entiendo por qué, pero si me muevo en la sabiduría divina, yo iré obedientemente. Y en esa opción que Dios me dice, ve, ahí me encontraré con algo inesperado. Yo no lo había visto, yo no lo había oído, yo no lo había imaginado, pero ahí Dios me estaba preparando salvación. Pero si no camino en la sabiduría divina, voy a rechazar esa orden de Dios y me voy a perder la alternativa que Él me daba. A veces venimos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Señor, escúchame. Y Dios lo que hace es darme una orden de ir a un lugar. Y en ese lugar al cual Él me envía, ahí encontraré la respuesta a mi súplica. Pero a veces estoy carente de la sabiduría de Dios. Ya le pedí a Dios y Dios me contestó. Ya me respondió y me está preparando con su gloria. Pero estoy carente de sabiduría. Y quizás en ese momento prefiero no ir porque viene la tormenta. Quizás prefiero no ir porque ahí vive fulana y me cae mal. Quizás prefiero no ir porque juré jamás entrar a ese lugar. Pero ahí está Dios esperándome con su gloria. La sabiduría divina es aquella que dice, Señor, yo no entiendo. Y quizás pueda que no quiera, pero voy a ir. Y cuando va, ahí se encuentra con lo que Dios tenía preparado para él. Pero sin sabiduría divina, nos cerramos a los caminos de Dios. Nos cerramos a las oportunidades de Dios. Nos cerramos a las alternativas divinas. Y las alternativas que Dios nos propone, a veces en respuesta a mucha oración o clamor o necesidad nuestra, las echamos a perder. Ahí aparece Jesús, pero ellos no tienen la sabiduría. Pilato está allí, está delante del Rey de la Gloria. Pilato está allí, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, pero su sabiduría humana no le permite descubrir delante de quién se encuentra. Él vive en la lógica del mundo, vive en la sabiduría de los hombres. Él quiere agradar a los gobernantes humanos. No tiene la sabiduría que le permita comprender que está allí delante del Rey del universo. Y tuvo la oportunidad gloriosa. Él tuvo la oportunidad de estar cara a cara con el Rey. Él tuvo la oportunidad de estar cara a cara delante de aquel que le podía librar para siempre, delante de aquel que pudo garantizarle la gloria perpetua, no por 3 años como se la garantizaba Roma, no por 10 años como se la garantizaba César. Estaba delante de aquel que podía garantizarle la gloria para siempre. Pero no tuvo sabiduría.
No fue capaz. ¿Cuántas veces hemos tenido en nuestra mano la oportunidad de Dios y la hemos desechado? ¿Cuántas veces Él se ha presentado delante de nosotros y no hemos tenido la sabiduría para discernirle? Dice Lucas, acompáñeme. Lucas capítulo 19. Aleluya. 19:41. Lucas 19:41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo: como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus muros. No dejarán ni una piedra sobre otra. ¿Por qué, hermanitos? Por cuanto no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. No conociste el tiempo en que Dios vino a visitarte. Dios vino a visitarte y tú no te diste cuenta. ¿Están entendiendo este sentido de la palabra, hermanos? ¿Cuántas veces Dios te visita en la oportunidad que tanto has pedido y tú la has dejado ir? Quizá has pedido un trabajo de gerente y Dios te manda un trabajo de cajero. Y tú has dicho: yo no quiero eso. Quizá ese era el principio de la respuesta de Dios para tu vida. ¿Qué quiere ver a veces Dios? Nuestra sabiduría espiritual para discernir su camino. Una mujer un día tenía un vaso de alabastro carísimo. Carísimo, dice la Biblia. Y un día lo quebró a los pies de Jesús. Un día lo ungió. Un día lo bañó. No le importó lo caro que fuera. No le importó cuánto había ahorrado para comprarlo. No le importó gastarlo aparentemente en alguien que no valía nada para la gente. Ella reconoció que estaba delante del Hijo de Dios. Ella lo reconoció y dio todo lo que tenía. Esa mujer será exaltada el día del reino. Esa mujer será reconocida. Lo que en ese momento quizás era todo su valor, ella lo quebró delante de Jesús. En la lógica humana quizás le decían: sos una tonta. Pudiste haber vendido ese frasco de alabastro y comprarte un buen vestido. Quizás le decían: pudiste haber comprado las últimas sandalias de moda de Roma. Quizás podías haber hecho un viaje a Alejandría. ¿Por qué le hiciste caso a ese viejo peludo? Si el templo no lo quiere, el sacerdote no lo quiere, tampoco el gobernador Pilato lo quiere, tampoco el rey Herodes lo quiere. ¿Y tú por qué gastaste todo lo que tenía en ese hombre? Porque ella tuvo sabiduría espiritual y le apostó a lo verdaderamente auténtico, hermanos. Porque ella invirtió todo lo que tenía en aquello que tiene relevancia para la eternidad. Pilato, en el día del juicio, llorará amargamente, porque tuvo delante de él al rey, al maestro, a su salvador, y pudo haber intervenido favorablemente.
Pudo haber abogado por él, pero no lo hizo. Trabajó más en la lógica del mundo. No entendió la lógica de Dios. Aquella mujer entregó todo lo que tenía. Esa mujer hizo un acto de sabiduría divina. Ella le apostó a lo que tendrá valor para siempre. Lo que ella hizo no se echó a perder. El costo de ese perfume que derramó en su Señor, ese costo no será nada comparado a la gloria que Dios la coronará. Ella dirá en aquel día: ¿por qué no ahorré más? ¿Por qué no compré 3? ¿Por qué no compré 4? Ella dirá en aquel día: ¿por qué no hice más? Si estaba ungiendo al Rey de Reyes. Imagínese cuando venga Él en su gloria, rodeado de ángeles, querubines, serafines. Imagínese cuando llegue el fin de los tiempos y el reino de Dios llegue a su plenitud. Imagínese, esa mujer dirá: yo ungí a ese hombre, yo ungí a ese rey, yo di todo lo que tenía, yo ungí a ese rey. Y quizás no habrá necesidad ni que ella lo diga, porque el Rey de Reyes se acercará a ella, le recordará lo que le hizo y dirá: tú me ungiste de perfume, me diste todo lo que tenía, ahora yo te coronaré de mi gloria. Eso es obrar en sabiduría divina, hermanos. Eso es obrar en sabiduría divina. Saber que Dios aparece delante de nosotros. Saber que Dios nos visita. Y que en la lógica humana eso no tiene sentido. En la lógica humana eso no tiene valor. ¿A cuántos le dirán: y vos qué vas a servir esa montaña? ¿Qué tanta reunión? ¿Qué gastan por aquí? ¿Qué gastan por allá? ¿Qué van a subir 3 días allá arriba? ¿Qué dejas solo al niño? ¿Qué dejas solo a la niña? Que tu marido se pone bravo. ¿Saben qué pasa, amados hermanos? Es que no entienden que vale la pena invertir nuestros días en la eternidad. Que lo que invertimos para la causa del reino de Dios no es nada con la gloria que la sabiduría divina traerá a nuestra vida. Vamos a Hebreos. No a los ebrios, no, a los hebreos, hermanos. Capítulo 11. La sabiduría de los hombres y del mundo y la sabiduría de Dios. Capítulo 11 de Hebreos. Este es uno de los pasajes que más me encantan. Versículo 24. Hebreos 11, 24. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Oiga esto. Moisés estaba en el palacio del rey y había un pueblucho por allí. Hoy sabemos que es el pueblo de Dios, pero en ese momento no. Para la casa de Faraón no era ningún pueblo de Dios. Era un grupúsculo de esclavos. Era una plaga sobre la tierra. Esas plagas terribles que entre más los machacan, más crecen. Porque el pueblo de Dios así es: entre más los oprimen, más se producen. Porque la gloria de Dios así obra. Pero en ese momento, para la casa del faraón, para la lógica de faraón, para la sabiduría de faraón, era un pueblucho, unos miserables esclavos.
Para ustedes y para mí, hoy es el pueblo de Dios. Hoy sabemos que era la descendencia de Abraham. Pero para la lógica del mundo, no era nadie. ¿Cuántas veces educaron a Moisés? ¿Cuánto le enseñaron la lógica de Faraón? ¿Cuántos pensaron tal vez tú serás el próximo Faraón? Eres el hijo de la hija de Faraón. Eres inteligente. Eres con un buen semblante, tienes buena apariencia. Dominas la cultura, dominas la lengua, dominas toda la cultura egipcia. Tú serás sin duda Faraón. ¿Cuántos de la casa de Faraón pusieron sus esperanzas en Moisés? Y quizás dijeron, este llevará a Egipto a un nivel de desarrollo mayor. Pero un día, a ese Moisés preparado en la casa de Faraón, se le ocurre renunciar. Ya no quiero ser de la casa de Faraón. Ya no quiero ser hijo de la hija de Faraón. Quiero hacerme con este pueblo de esclavos. Quiero unirme a este pueblucho. Quiero ser parte de esta plaga que es para ustedes. ¿Quisieran ustedes imaginar por un momento todo lo que la hija de Faraón le dijo? ¿Qué le dice una madre a un hijo que está tirando todo a la basura? Que está aventando todo lo que en su mente cree es lo mejor y se está lanzando a algo que no tiene sentido. ¿Qué le dijese usted como madre? ¿Cuánto lloraría? ¿Cuánto pensaría? ¿Cuántos regaños le haría? O el mismo Faraón, ¿cuántas veces lo llamaría para reconvenirlo? Pero dice la Biblia que él renuncia y decide ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. 26. Dice que consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Aleluya, imagínese esto. Todas las riquezas de Egipto serán tuyas, Moisés. Pero Moisés dijo, este oro de la casa de Faraón no es nada comparado con la gloria que la sabiduría divina me trajo. ¿Está oyendo, hermano? Esto es obrar en la sabiduría divina. Dios aparece de una forma que va a implicarme quizás grandes sacrificios. Abandonar caminos que Dios quiere que deje. Para Moisés, obrar en la sabiduría divina le implicó renunciar a la casa de Faraón. Renunciar a ser hijo de la hija de Faraón. Pero él vio algo que nadie miraba. Él tuvo acceso a una sabiduría que los maestros de la casa de Faraón no tenían. Él tuvo acceso a una comprensión que en la sabiduría del palacio no estaba. Y un día se encontró con esa sabiduría y tomó una decisión que le cambió la vida. Cuántas maldiciones recibió, cuántos regaños, cuántas críticas, cuántas burlas, cuántas humillaciones. Esas cosas que a ustedes y a mí nos molestan que nos hagan cuando optamos por el camino de Dios, que se burlen de nosotros, nos incomoda, que nos tomen por tontos, que nos tengan por bayuncos, por ridículos, por faltos de sabiduría, por necios. Sin embargo, decidimos tomar el camino del evangelio, decidimos servir al Señor porque hemos comprendido una verdad que el mundo no comprende. Quiero terminar con el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 10. En este capítulo quisiera que pudiésemos asimilar, pudiésemos comprender cuál es la actitud, diríamos, de un hombre, de una mujer. Vamos a leer el capítulo 10 a partir del versículo 11, hermanitos. Alguien que quiera
entrar a la sabiduría oculta de Dios. Versículo 10, leamos del 10 en adelante, 10. En ese momento, una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas. Desde el versículo 10 ya le dice cómo comienza un hombre. Una mujer que quiere conocer la sabiduría oculta comienza postrado ante Dios. El hombre estaba inclinado en sus manos y en sus rodillas delante de Dios. Y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día. ¿En qué, hermanitos? Te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. ¿Sabe? Daniel era un hombre que se proponía cosas. Desde que llegó a Babilonia, dice la Biblia que él se propuso no contaminarse con la comida del rey, y eso le trajo bendiciones muy grandes. Ahora Daniel se propone, dice, adquirir conocimiento, entendimiento, comprensión, luz. Esto significa, amados hermanos, que para accesar a la sabiduría divina hay que proponérselo. Es decir, no solo cae así como agua, hay que proponérselo. Significa que usted y yo tenemos que decir: yo quiero entender la sabiduría de Dios para mi vida. Yo quiero que cuando Dios aparezca delante de mí, yo lo pueda discernir y decir: esto es de Dios. Y cuando el mundo en apariencia venga vestido de ángel de luz, yo pueda discernir y decir: esto es el diablo. Esto de aprender a discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios, hay que proponérselo. ¿Cuántos hoy día son creyentes que les encantan que le den en la boquita: vaya, hermanito, haga esto porque esto es de Dios? Y hoy día las iglesias están prácticamente destinadas a esto, a quererle decir a la gente que sí y que no. Yo aquí no estoy para estarle diciendo a cada uno que en su vida es de Dios y que no es de Dios. Yo estoy aquí para decirle: usted tiene que proponerse accesar a la sabiduría divina. Yo no estaré diciéndole todo a su vida. Usted tiene personalmente que proponerse accesar a la sabiduría divina, porque para eso tiene el Espíritu Santo. Yo solamente le traigo la palabra de Dios para que lo haga. Pero hoy tenemos cristianos chontíos. ¿Sabe cuál es el chontío, verdad? ¿Ah? Yo estoy con el piquito. Le llegan a dejar la madre. Quizá al principio de su vida cristiana puede ser chontío, pero tiene que desarrollar una vida en la cual usted, que ha recibido el Espíritu Santo, que yo he recibido, que tiene la palabra que yo tengo, usted tiene que proponerse entrar en las profundidades de Dios. Cristiano no es el que va a una iglesia, es el que entra en las profundidades de Dios y toma los secretos divinos
Esa sabiduría oculta la encuentra, la hace suya, la toma, y esa sabiduría lo lleva por caminos de bendición. Esa sabiduría le hará elegir siempre lo mejor. Pero ¿qué nos falta buscar esa sabiduría? Nos falta proponernos. No tenemos esa iniciativa espiritual. No tenemos esa agonía espiritual. Eso que a Daniel siempre le dice el capítulo 10, mire, versículo 2. Bueno, leamos desde el 1, hermanito. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. Pero ¿cómo llegó a comprenderlo? Versículo 2. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. Oiga la actitud de Daniel. 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial. Ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido de lino. Su cuerpo brillaba, versículo 6, como el topacio. Vamos al 7. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. ¿Y por qué, hermanitos? ¿Por qué fue el único? Porque fue él el que se propuso. Pero ¿qué significa proponerse? Significa cambiar nuestra rutina diaria a fin de demostrarle a Dios que queremos entender su sabiduría. Significa que si usted va al gimnasio de 6 a 7 de la mañana y usted quiere entender la sabiduría de Dios, Señor, esta semana de 6 a 7 no iré al gimnasio, voy a pasar de rodillas porque necesito entender su sabiduría divina. Significa que si usted sale a caminar de 6 a 7 porque el chacalele ya está temblando demasiado y le dijo el doctor, es que usted es muy haragán, hombre, camine algo. Y el Señor, no saldré a caminar, pero no se va a quedar roncando. No iré a hacer ejercicio, pero me quedaré roncando. No. Se va a levantar siempre a las 6. Pero hoy va a clamar a Dios. Y esa hora se la va a pedir a Dios. Significa que si usted tenía programado algunas cosas suyas, dice, yo las voy a cambiar. Voy a ir a la conexión, voy a ir a la columna. Tenía pensado viajar ese fin de semana de renuevo que viene a tal lugar. No iré, iré a servir. Yo necesito que Dios vea que yo quiero su sabiduría. Cambiaré mi rutina, cambiaré mi alimento, cambiaré mi vestimenta. Quiero que Dios vea que yo necesito entender su sabiduría, que yo no quiero equivocarme en la decisión. ¿Cuántos estamos tomando decisiones en la vida y no le demostramos a Dios el deseo de conocer su sabiduría? Un montón de cristianos disparados. ¿Qué le pasó al hermano? Si ya se acompañó. ¿Cómo? Si la semana pasada la conoció. Sí, pero está acompañado. ¿Y la hermana? Si ya está viviendo con el hombre. ¿Cómo? ¿Y que no se la presentaron en el culto de la hermana? Sí, pero ya están ahí. Pero si no era la primera semana que estaban en el ministerio musical, pues.
si no entrando y bajulleres, pues. Solo se dejan ir. No le consultan nada a Dios. No lloran delante del Señor. No hacen ayuno por la decisión que van a tomar. No doblan rodillas. No se postran. No suplican. Solo se dejan ir como que fueran machos sin dueños. Como que no tuvieran un Dios. Por eso terminan a veces en nada. Por eso todos los proyectos terminan a tierra. Porque no hay un esfuerzo, no hay una proposición, no hay el anhelo verdaderamente de buscar la sabiduría divina. Porque cuando usted se postre delante de Dios, cuando ayune y le diga a Dios, yo no haré esto, yo no iré aquí porque quiero tiempo para estar contigo. Y hay gente que insiste en hacer lo mismo año tras año tras año. Y le voy a decir, pasarán los años y no va a llegar a nada. Porque no está tomando decisiones en su vida donde anhela la sabiduría divina. Simplemente se deja ir por la lógica del mundo. Porque le dieron carreta, le dieron paja. Y allá va usted. ¿Cuántos jóvenes echan a perder su vida? No piensan antes, no buscan la sabiduría divina. Después están ya tan amarrados que les cuesta regresar. Cuando vienen a comprender que no era de Dios, ay, pero ¿y cómo hago ahora si estoy tan enredado? El gran lío que ya no pueden regresar y les cuesta obedecer. Ya entendieron que no era de Dios, pero están tan entrelazados que ya no hay retorno. Y no dicen amén, ¿verdad, hermanitos? Vayamos para terminar aquí a Daniel siempre. Te propusiste ganar entendimiento ¿y qué, hermanitos? Estamos allá en el versículo 12. Ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Estoy siempre en el 10. Versículo 12. Daniel se propuso ganar entendimiento y humillarse. Ay de esa persona. Tengan mucho cuidado. Esa gente. Usted a mí no me diga nada. Esa falta de humildad va a destrozar el futuro. Mi vida es mía, yo me mando, nadie me dice nada a mí. Terrible. Va a terminar en el foso. Chis. Ya tengo 18 años. Ya tiene 18 años, dice la hormiga. ¿Y eso qué es? 18 años, ¿y qué? ¿Y qué? Ya tenés tu casa, ya tenés tu trabajo, ya tenés tus ahorros. Solo porque ya cumplió 18 años, ya nadie lo manda. Ya nadie la manda, como ya cumplió 18 años, la gran cosa. Ya a media vez, cuando tenía ahí 10 años, mami. Ya porque llegaron a 14, 16, hola mamá, hola. Ya creen que con eso van a vivir. Con el galillo van a pagar el recibo de la luz. Van a llegar al super bien gallones. Deme 3 Pampers. No, pues sí, el pisto, pues. Creen que a puro galillo van a mantener la casa. Galillones, pero todavía son inútiles.
galillonas y ni la ropa pueden lavar siquiera. Para pintarse, para ponerse los mechones atrás ficticios, número uno. Las grandes uñotas, mira, te gusta mi Francia. Ahí número uno. Yo solo uso Ebel, niña. Número uno. Cocinar un huevo por gusto. ¿Qué necesitamos? Sabiduría divina. Humillarnos ante Dios. Que Dios nos llene su sabiduría. Y termino aquí, hermanitos. Dice el versículo, el 12 que leíamos: te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi amado Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé ahí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. La sabiduría de Dios tiene que ver con nuestro porvenir, hermanitos. Versículo 18. Una vez más, el de aspecto humano me tocó, me infundió fuerzas, al tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Por qué la súplica de Daniel no sea la nuestra acaso esta noche, hermanitos? ¿Por qué no hacemos de la oración de Daniel nuestra oración? Anhelar la palabra, desear la palabra, esa sabiduría, y decirle: Señor, ya que me tienes aquí, háblame. Háblame. No quiero ir en el camino incorrecto. No quiero tomar la decisión desviada. No quiero unirme a las personas incorrectas. Tienes que hacer un alto, hermano, y ver a qué te ha conducido las decisiones que has tomado últimamente en tu vida. ¿Qué han provocado en tu vida andar con esas personas? Hacer lo que estás haciendo. ¿Qué ha traído a tu vida? Esta noche, para decirle a Dios: yo quiero meterme en tu sabiduría oculta. Usted quiere venir delante del Señor a suplicarle. Aún es tiempo que Dios pueda revertir cosas si nos proponemos hallar su sabiduría.